Ya. Entonces, voy a explicar lo que es el tema de regresión y correlación nuevamente. Ya. Primero voy a comenzar explicando lo que es el formulario de regresión y correlación. Primeramente tenemos esta fórmula de correlación, que el coeficiente de correlación está simbolizado por la letra R minúscula, que es igual a n, que es el número de observaciones, es decir, el número de datos o puntos que se tenga, por la sumatoria del producto de la variable x por la variable y, menos la sumatoria de la variable x por la sumatoria de la variable y. Y todo eso divididos entre la raíz de, en nuestro primer término tenemos n, que es el número de observaciones, por la suma de los valores, la sumatoria de los valores de la variable x elevados al cuadrado. Es decir, cada valor de x elevado al cuadrado, y una vez se tengan todos los valores de x elevado al cuadrado, se suma. ¿Ya? Y luego tenemos menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Es decir, la sumatoria total de x se eleva al cuadrado. Y en nuestro segundo término de la parte de los denominadores tenemos otra vez n, que es el número de observaciones, multiplicado por la sumatoria de la variable y al cuadrado, menos la sumatoria de y elevado, o sea, la sumatoria de los valores de y, cada valor elevado al cuadrado, perdón, la sumatoria total de los valores de y eso se eleva al cuadrado. Nuestra segunda ecuación o fórmula es el coeficiente de determinación, que es igual al coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y lo podemos multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje. Nuestra tercera fórmula es el coeficiente de no determinación, que es lo contrario del anterior. Este es igual a 1 menos el coeficiente de determinación, es decir, 1 menos r cuadrado. Nuestra cuarta fórmula son un conjunto de fórmulas para hallar la relación funcional x-y, o ecuación de... también lo podemos conocer como la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y es igual a más bx. Donde primero tendríamos que hallar b y luego hallar a por el método de los cuadrados, si no me equivoco. También se puede hallar por calculadora, ¿no es cierto? Se meten los datos tanto para x como para y se regresiona, y la calculadora nos arroja los valores tanto para a como para b, como el valor del coeficiente de determinación. Pero tenemos que utilizar el método que enseña la ingeniera, que es el método de los cuadrados. Como última fórmula tenemos el error estándar de regresión. Es el error en la estimación del cálculo de la regresión, que se calcula de la siguiente forma, que va a ser igual a la raíz de la sumatoria de los valores reales de y menos los valores estimados de y al cuadrado, todo esto sobre el número de observaciones menos 2. Ya, ahora empezamos con la parte aplicativa del problema. Nos dice, en una muestra de 7 obreros de una empresa fueron observados dos variables: años de experiencia en un cargo dado, representado por x, va a ser nuestra variable independiente, contra el tiempo gastado en minutos en realizar cierta obra, representado por nuestra variable dependiente o y. En el primer inciso nos dice: determine la correlación de x y y e interprete. ¿Ya? Y nos da este cuadro nos lo proporciona el problema, lógicamente, ¿no? Ahí nos da para cada observación su respectivo punto. Por ejemplo, para la variable x, para un año de experiencia se tienen 7
minutos en realizar cierta obra. Para 3 años de experiencia se tiene 8 minutos en realizar cierta obra. Y así, ¿no? Entonces, en el primer inciso nos está pidiendo determinar la correlación de X y Y. Entonces vamos a ocupar nuestra primera fórmula del anterior formulario, que corresponde al coeficiente de correlación, que es este de aquí. Este de aquí, que ya están mejor, ahorita lo vamos a ver, ya que nos lo pide en el primer inciso. Acá está. Estas columnas nos la proporcionaba el problema, ¿no es cierto? Tenemos la columna de X y la columna de Y. Y al final tenemos la sumatoria de X y la sumatoria de Y, que las vamos a ocupar. Y como podemos observar en la fórmula, acá vamos a necesitar de la sumatoria de los productos de la variable X y Y, ¿no es cierto? Acá, como observamos, vamos a necesitar la sumatoria del producto de la variable X por la variable Y. Entonces, para que nos sea más cómodo, tenemos que construir nuestra tabla. Ahí tenemos nuestra tercera columna, donde vemos que agarramos el 1 y lo multiplicamos por el 7 y así nos da 7. En nuestra segunda fila tenemos para X3 y para Y8, lo multiplicamos y nos da 24. Y así. En la tercera fila tenemos el valor para X4 y para Y6, que nos da 24. Y así hacemos para las 7 observaciones que tenemos. Y una vez tenemos todos los productos de la variable X por la variable Y, hacemos la sumatoria, que nos da 153. Ya, ahora volvemos a nuestra fórmula. También nos pide la sumatoria de la variable X, ya la tenemos. La sumatoria de la variable Y ya la tenemos. N, que es el número de observaciones, ya sabemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como vemos, también nos está pidiendo la sumatoria de la variable de X elevada al cuadrado. Entonces vamos a necesitar de otra columna más, donde este 1 lo vamos a elevar al cuadrado, este 3 lo vamos a elevar al cuadrado y así sucesivamente, como podemos observar acá. Tenemos para X1 lo elevamos al cuadrado, sigue siendo 1, 3 lo elevamos al cuadrado, es 9, 4 lo elevamos al cuadrado y es 16, 6 lo elevamos al cuadrado y es 36, 8, 64, 7, 49, 10, 100 y la sumatoria de esto nos da 275. Y como vemos en la fórmula, también vamos a requerir hacer lo mismo para la variable Y, como observamos acá. Entonces, terminamos de construir esta tabla y hacemos lo mismo que anteriormente, pero con la variable Y. Acá tenemos 7, lo elevamos al cuadrado, nos da 49, de 8, 64, 6 elevado al cuadrado es 36, 3 elevado al cuadrado es 9, 4 elevado al cuadrado es 16, 16, 2 elevado al cuadrado es 4, y la sumatoria de estos cuadrados para Y nos da 194. Ya, una vez con todos estos datos, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces comenzamos a reemplazar. Acá. Reemplazamos en nuestra fórmula, donde tenemos el número de observaciones. El número de observaciones que es 7 por la sumatoria de los productos del producto X por Y, que sería 153, menos la sumatoria de X, que sería 39, ¿no es cierto? Es la sumatoria de la primera columna por la sumatoria de la segunda columna, que sería 34. Acá tenemos nuevamente el número de observaciones, que sería n igual a 7.
7 por la sumatoria de x al cuadrado, que sería 39 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? No, sería nuestra cuarta columna, sería de x al cuadrado, o sea, nuestra cuarta columna sería 275. 7 por 275 menos, ahora sí, la primera columna elevada al cuadrado, que sería 39 elevado al cuadrado. Ya. Luego tenemos otra vez el número de observaciones, que sería 7 por la sumatoria de los cuadrados, o sea, la cuarta columna, ¿no es cierto? Sería 194. O sea, la sumatoria de cada punto de y elevado al cuadrado. 192 es la sumatoria, perdón, 194. Menos la sumatoria de los valores de y, que sería 34, y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Ahora eso lo ingresamos en la calculadora para ver cuánto nos da, y ponemos 7 por raíz, perdón, abrimos paréntesis, 153 menos 39 por 34 raíz 7 por 275 menos 39 elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis, multiplicamos por otra vez 7, 194 menos 34 al cuadrado, y cerramos paréntesis. A ver en qué me equivoqué. Ahí tienen que tener mucho cuidado al momento de respetar los paréntesis. 7 por 275 menos 39 elevado al cuadrado. Acá está bien. Acá está bien. Acá está bien. Menos 34. 7, 194 menos 34 elevado al cuadrado. A ver, acá puede ser. Siete por 275 menos 39 elevado al cuadrado por 7. Aquí está. 194. Ajá. Acá falta un paréntesis. Ya. Ahí tienen que tener mucho cuidado al momento de respetar los paréntesis, porque si no ponen algún paréntesis puede que les dé otro resultado o que no se los quiera calcular. Entonces, como podemos ver, el resultado de la regresión va a ser igual a menos 0.8926. Este es el método de los mínimos cuadrados, que es el que enseña la ingeniera, pero
también se puede hacer en calculadora de una manera más rápida. Esto lo pueden realizar en el examen para comprobar que su resultado esté bien, que no se hayan equivocado al momento de ingresar o de ingresar un dato en la calculadora o de haber realizado mal alguna operación. De la siguiente manera: primeramente limpiamos la calculadora, le ponemos Shift, apretamos la tecla 9 que es Clear, ponemos 3 all igual y hace, y queda limpia los datos de nuestra calculadora. Y ahora podemos ingresar datos. Ponemos mode 2 stat, luego otra vez 2 a más bx, y ahí colocamos nuestros datos para x1, para y7, para x1, para y7, para x3, y8, para x4, y6, para x6, y3, para x8, y4, para x7, y4, para x igual a 10, y va a ser igual a 2. Ya. A ver, corroboramos 10, 2, 7, 4, 8, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 8 y 1, 7. Ya. Una vez ingresamos todos nuestros datos, apretamos en la tecla AC. Ahora ponemos la tecla Shift y la tecla 1, esta tecla de acá, la tecla 1. Ahora ponemos la tecla 5, que es regresión, y como bien sabemos, el coeficiente de correlación está simbolizado por la letra R. Queremos saber el coeficiente de correlación ahorita. Ponemos la tecla 3, nos da R, y ahora apretamos igual. Y como podemos ver, nos arroja el coeficiente de correlación, que es igual al que sacamos por el método de los mínimos cuadrados. ¿No es cierto? Ya. Eso. Ya. Ahora sabemos que nuestro coeficiente de correlación es igual a menos 0,8926. Y tenemos que ubicar en esta gráfica de acá que, a ver, perdón. Ay. Enviar al fondo. Enviar al fondo. Enviar al fondo. Ya. Ahora sí. El coeficiente de correlación que hallamos es menos 0,8926, como está acá, ¿no es cierto? Menos 89, menos 0,8926. Y ubicamos en nuestra gráfica, ¿no es cierto? Vemos que se encuentra entre los valores de 0 a menos 1. De manera general, la correlación es negativa o inversa. Y para ser más específico, se encuentran estos valores de aquí. Entonces, la correlación es intensa e inversa. Y comentamos, ¿no? Comentamos, la correlación es intensa e inversa. Ya. Ahora, en el siguiente inciso nos pide: usando un criterio estadístico, usted diría que la variable x puede ser usada para explicar la variable y. En otras palabras, lo que nos está pidiendo es el coeficiente de determinación, ya que el coeficiente de determinación nos explica el comportamiento de la variable dependiente con la independiente. Es decir, cómo se comporta x, cómo se comporta
qué tanto depende y de x, ¿no es cierto? ¿Qué tanto depende la variable y, que es nuestra variable dependiente de la variable x? Entonces tenemos que aplicamos la fórmula que conocemos que bien expliqué anteriormente, ¿no? Que el coeficiente de determinación es igual al coeficiente de correlación elevado al cuadrado y lo podemos multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje, ¿no? Entonces el coeficiente de determinación va a ser igual a menos 0,8926 elevado al cuadrado, y eso lo multiplicamos por 100, y menos 0,8926, eso lo elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? Ponemos mode 1, ya, eso lo elevamos al cuadrado y nos da 0,7967. Entonces 0,7967 0,7967, y al multiplicarlo por 100 nos da 79,67, y con eso ya podemos comentar, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la variabilidad del tiempo va a ser responsable de la variabilidad de años de experiencia en un 79,67%. Y nada más que eso es el inciso B del primer problema. El inciso C del primer problema nos dice: determine el tiempo que tardaría un obrero en ejecutar la obra si tiene 5 años de experiencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la relación funcional de x, y, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación de la recta y igual a más bx. Entonces tenemos que hallar a y b por el método que enseña la ingeniera también, y también se puede hallar por calculadora de igual forma. Entonces, primero hallamos b, sí o sí primero hallamos b para luego poder hallar a. Entonces, primero hallamos b. Tenemos esta fórmula de acá y nos dice n, que es el número de observaciones, bien, ya sabemos que es 7, por la sumatoria de los productos de x y y, que lo tenemos acá, es 153, este de acá, 153, 7 por 153, menos la sumatoria de x, que sería 39, por la sumatoria de y, que sería 34. Eso en el numerador. Y en el denominador también tenemos dos términos, que sería el número de observaciones 7 por nuestra cuarta columna, que corresponde a elevar las x al cuadrado y sumarlas, que sería x al cuadrado sería 275, nuestra cuarta columna, menos la primera columna elevada al cuadrado, ya, y nos da un valor de menos 0,6311 realizando las operaciones. Una vez hallamos eso, podemos reemplazar para hallar a, ¿no es cierto?, en la fórmula de a, que nos dice que va a ser a va a ser igual a la sumatoria de las variables de la variable y, es decir, 34 sobre el número de observaciones, que sería 7, menos b, ¿no es cierto? Pero como b era negativo, se va a hacer positivo. Menos 0,6311 multiplicado por la sumatoria de la variable x, que sería 39, entre el número de observaciones, que sería 7. Realizando las operaciones, sabemos que a, o determinamos que a nos da 8,37, ¿no es cierto? Y ya con eso tenemos lo que sería esto de acá, es nuestra ecuación de la relación funcional XY, ¿no es cierto? Es una recta, esta función es una recta, ¿no es cierto? Y ya solamente sería darle el valor
para X de 5 años, que es lo que nos pide el problema. El problema nos dice el obrero, qué tiempo tardaría el obrero con 5 años de experiencia. Bien sabemos que la X representa los años de experiencia y que Y era el tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces, para X 5 años, reemplazamos en la fórmula Y igual a 8,37 menos 0,63, 11 por 5, esto nos da 5,21 minutos. Entonces, el obrero con 5 años de experiencia tardaría 5,21 minutos. ¿Ya? Ahora, esto también se puede hacer por calculadora, si bien la ingeniera... esto lo pueden hacer, si bien la ingeniera no se los va a permitir probablemente, lo pueden hacer en su calculadora para corroborar que todo esté bien. Ya, ya habíamos introducido anteriormente los valores de X y Y, ¿no es cierto? Entonces solamente pondríamos Shift, Stat, no, me lo borró. Voy a tener que volver a introducirlo porque me lo borró. Entonces ponemos 2 Stat, luego 2 otra vez, introducimos nuestros datos para X1, luego 3, 4, 6, 8, 7 y 10. Y para Y tenemos 7, 8, 6, 3, 4, 4 y 2. Ya, 10, 2, 7, 4, 8, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 8, 1, 7. Ya. Introducimos los datos, le ponemos AC, presionamos la tecla AC, luego presionamos la tecla Shift, la tecla 1, la tecla 5, donde dice regresión, y ahora la tecla 1 para que nos arroje el valor de A, 8,37, que corresponde al mismo valor que hallamos utilizando la fórmula. Luego otra vez Shift, Stat, regresión, o sea 5, y ahora ponemos 2, que sería la tecla que para que nos arroje el valor de B, que sería menos 0,6311. Nos sale lo mismo que hallamos por fórmula para que corroboren, ¿no es cierto? Y así obtienen su ecuación de la relación funcional XY, reemplazan 5, que es lo que nos dice el inciso, y ahí tienen su respuesta. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio está mucho más completo y está todo lo que les puede preguntar para regresión. Y dice, el segundo ejemplo nos dice, se hace un estudio para determinar la relación entre las edades de un grupo de máquinas de una fábrica y las eficiencias de las máquinas. Los datos se dan en la siguiente tabla. Se pide en la siguiente tabla se pide, inciso A, representar los datos en un diagrama de dispersión. Inciso B, calcule el coeficiente de correlación entre X y Y e interprete. C, la ecuación de regresión lineal entre las variables X y Y. Y D, cuál es la mejor estimación de la eficiencia en una máquina de 10 años. Ahí tendríamos que hallar la relación funcional y reemplazar X, que sería 10 años. El inciso D nos dice calcule el coeficiente de determinación e interprete. Y así. Ya, entonces empezamos. El inciso A no es nada más que graficar los puntos X, Y, ¿cierto? Para X tenemos 2 acá en esta parte de acá. En el eje de X tenemos 2 y para Y, para el eje de Y tenemos 90, que sería este punto de acá, ¿no es cierto? Y marcamos. Luego tenemos el siguiente punto que es 4 y 65. 4 para X, 65 para Y. Luego tenemos el tercer punto que nos dice 11 para X acá y 25 para Y. Y así sucesivamente. Graficamos cada punto. Y ese es nuestro diagrama de dispersión. No es nada más que eso. Probablemente no les entre esto al examen, pero es bueno que sepan hacer un diagrama de dispersión. El inciso B nos dice, calcula el coeficiente de correlación entre X y Y e interprete. Ya saben cómo se hace esto, ¿no es cierto?
Aquí tenemos nuestra fórmula de coeficiente de correlación. No es nada más que agarramos el n, que es el número de observaciones, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto de acá es el número de observaciones, entonces 8. La sumatoria de los productos X y Y, que sería 2400, que esto se obtiene multiplicando X y Y en cada punto, así. 2 por 90, 180, 4 por 65, 260, 11 por 25, 275, 9 por 40, 360 y así. Esa sumatoria de estos valores de los productos XY nos da 2400. Reemplazamos en la fórmula 8 por 2400 menos la sumatoria de la variable X, que sería 51, por la sumatoria de la variable Y, que sería 445. Todo eso entre la raíz de número de observaciones 8 por x elevado al cuadrado, que sería 385. Cada punto acá, cada punto se eleva al cuadrado y se suma, eso nos da 387 acá, menos la sumatoria de la variable x, que sería 51, y ese 51 lo elevamos al cuadrado por número de observaciones, que sería 8 por la sumatoria de y cuadrado, o sea, de 28.275 menos la sumatoria de y, que es 445, y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, haciendo cálculos o operaciones de multiplicación, o las operaciones que sean necesarias, nos sale que el coeficiente de correlación R minúscula va a ser igual a menos 0.9358. De igual forma podemos verificar por calculadora regresionando con los datos para ver que salga lo mismo. Entonces limpiamos la calculadora, ponemos Shift 9 y 3 igual y hace, y queda limpia la calculadora. Ahora sí, ponemos mode, luego ponemos 2, luego ponemos otra vez 2 y ingresamos nuestros datos: 2, 4, 11, 9, 4, 6, 7 y 8. Ya. Ahora para y, los valores que serían sus correspondientes: para 2 serían 90, para 4 sería 65, para 11 sería 25, para 9 sería 40, para 4 sería 80, para 6 sería 60, para 7 sería 35, para 8 sería 50. ¿Ya? Una vez introducimos nuestros datos, le damos en la tecla AC, Shift 1, 5. En este caso queremos saber el coeficiente de correlación, que sería R, o sea, ponemos 3. Le ponemos igual y eso nos da el mismo valor que calculamos por fórmula, que sería menos 0.9358. ¿Ya? Y vemos que el valor se encuentra cercano a menos 1. Lógicamente que nuestro valor de correlación tiene que estar entre menos 1 y 1. No puede ser ni mayor a 1 ni menor a menos 1. ¿Ya? Y vemos que está cercano a menos 1. Entonces, de manera general, podríamos saber que el coeficiente de correlación es negativa o inversa. De manera específica, podemos comentar que la correlación es intensa e inversa, casi llegando a perfecta e inversa, pero no, correlación es intensa e inversa. Entonces podemos comentar que la correlación o relación XY es intensa e inversa. Acá me equivoqué, es intensa e inversa. Ok, es intensa e inversa. Ya. En el inciso C nos dice la ecuación de regresión lineal entre la variable X y Y. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar la ecuación de la recta. Entonces primeramente tenemos que hallar B por fórmula.
que es esta de acá, es similar para la fórmula de hallar la correlación, ¿no es cierto? Eso. ¿Ya? Entonces, introducen sus datos o despejan en la fórmula. N es igual a 8, la sumatoria de x por y es 2400, menos la sumatoria de x que es 51, la sumatoria de y es 445, número de observaciones 8, x al cuadrado es 387, x es 51 y lo elevamos al cuadrado. Eso lo ingresamos a la calculadora y nos da menos 7.06. Hacemos con este b, ya podemos hallar lo que es a, que la fórmula nos dice que es igual a a va a ser igual a la sumatoria de y, que es 445, entre el número de observaciones, que es 8, menos b, que es negativo nuestro b, entonces sería menos 7.0606, multiplicado por la sumatoria de x, que es 51, entre el número de observaciones, que sería 8, y eso nos da 100.63. Y con eso ya podemos despejar en nuestra ecuación de la recta. Y va a ser igual a es igual a 100.64 redondeando, menos b, que es menos 7.0606, ¿no? Más b, pero como b es negativa es menos 7.0606. Y ahora esto se puede hallar igual por calculadora. Como ya introducimos anteriormente los valores de x, y, simplemente borramos esto, ponemos shift, stat, regresión, y acá le ponemos que nos dé el valor de a, o sea, ponemos 1, y vemos que a corresponde al mismo valor que hallamos por fórmula, 100.63. borramos, ponemos shift, stat, regresión 2, y b es el mismo valor que hallamos por fórmula. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de la relación funcional, donde y es igual a 100.64 menos 7.0606x. Ya, con esta fórmula ya podemos hallar el inciso D. El inciso C es hallar esa fórmula. El inciso D nos dice cuál es la mejor estimación de la eficiencia de una máquina de 10 años. Entonces x va a valer 10 años y reemplazamos en esta fórmula. Y va a ser igual a 100.64 menos 7.0606, y x va a ser 10, reemplazamos, y eso nos da 30.03. Ya podemos comentar que la eficiencia con una edad de 10 años va a ser de 30.03. Ya. El inciso E nos dice calcule el coeficiente de determinación e interprete. Simplemente es R, lo elevamos al cuadrado, y si queremos llevar a porcentaje lo multiplicamos por 100. Entonces nuestro coeficiente de determinación era 0.9358, eso elevando al cuadrado nos da 0.8757, y multiplicándolo por 100 nos da 87.57%. Y con eso ya podemos comentar. La variabilidad de la eficiencia de las máquinas es responsable de la variabilidad de las edades de las máquinas en un 87.57%. Eso es el coeficiente de determinación, ¿no? El coeficiente de determinación nos explica qué tanto depende la variable dependiente de la independiente, ¿no es cierto? Y ahí. Ahora en el 13 nos dice que calculemos el de no determinación. Es exactamente lo contrario. O sea, simplemente es restar 1 menos el coeficiente de determinación, o sea, 1 menos r cuadrado. Entonces 1 menos 0.8757 es igual a 0,1243. Podemos multiplicarlos por 100 para llevarlo a porcentaje y poder comentar en manera porcentual, ¿no? La variabilidad de la eficiencia de las máquinas no es responsable de la variabilidad de las edades de las máquinas en un 12.43%. Y finalmente, esto es lo más complicado que les podría pedir en regresión, es calcular el error estándar de regresión. El error estándar de regresión o error estándar de estimación nos mide la dispersión, es decir, la variación de los valores observados con respecto a la recta de regresión, ¿no? Está determinada por la siguiente fórmula.
el error va a ser igual a la raíz de la sumatoria de y, que son los valores reales que tenemos de y, o de la recta, menos los valores que se estimen de y, dependiendo los valores de x. Y eso se eleva al cuadrado y se divide entre el número de observaciones menos 2. Entonces, acá tenemos x y acá tenemos y, que son los valores que nos proporciona el problema. Ahora tenemos que hallar y', que corresponde a los valores estimados de y. ¿Cómo se hallan los valores estimados de y? En esta fórmula de la relación funcional xy, reemplazamos los valores que tome x en cada punto de la siguiente forma. Tenemos nuestra ecuación 100.64 menos 7. Menos 7.0606, y acá vamos a reemplazar el valor que tome x en cada observación. Por ejemplo, en la primera observación x toma el valor de 2, y eso nos va a dar un valor estimado para y, ¿no es cierto? Ya que y es nuestra variable dependiente, y eso nos da 86.52 redondeando. Y ese valor es el que coloqué acá, 86.52. En la segunda observación, x toma el valor de 4. Y y con el valor de 4 tomaría un valor de 72,39. Como vemos, ese es el valor que puse acá. En nuestra tercera observación, x toma el valor de 11. Eso nos da un valor de 22.97, que es el valor que está acá. En la cuarta columna o en la cuarta observación, x toma el valor de 9, lo que hace que y tome el valor de 37.09. Y así sucesivamente para cada observación. Y así tenemos todos nuestros datos estimados para y. ¿Ya? Una vez tenemos eso, le restamos el valor real, es decir, en este caso los valores reales que tenemos de la recta, estos acá. Entonces en el primer punto tenemos que y vale 90 menos el valor estimado que tomó sería 86.52, y eso lo elevamos al cuadrado. Lo que nos da un valor de 12,11, que es el valor que ven acá. Luego hacemos lo mismo con el valor que tenemos de la recta para y, que sería 65, menos el valor estimado de y, que sería 72,39, y eso se eleva al cuadrado y nos da 54,61, que es el valor que ven acá. Hacemos lo mismo con cada punto. En el tercer punto sería 25 menos el valor estimado de y, que sería 22.97 elevado al cuadrado. Eso nos da 4,12, ¿no? Y eso hacemos con cada columna, con cada fila, perdón. Finalmente tenemos el último, que es de 5,87, y procedemos a hacer la sumatoria de todo esto de acá, ¿no es cierto? Y eso nos da 409.15. Eso ya lo podemos reemplazar en fórmula, donde tenemos que el error de estimación va a ser igual a la raíz de la sumatoria de y menos y' elevado al cuadrado, que corresponde a lo que acabamos de calcular, que es 409,15 sobre n, que es el número el número de observaciones, 8, menos 2. Y eso nos da un valor de 8.26. Ese es el error estándar de regresión. Vemos que es un error bastante alto. Y eso sería todo por la explicación del tema de regresión y correlación.